Quiero hablar con ustedes sobre las diferencias culturales entre Perú y China que pueden marcar las relaciones entre ambos países y sobre todo las relaciones culturales en términos de negocios y en términos de trabajar para los chinos. Hay mucha gente que ya en este punto está trabajando con chinos, sobre todo en las operaciones hidroeléctricas, en algunas operaciones extractivas mineras también. Y ahora van a trabajar con los chinos en el puerto de Chancay y en las empresas que se vayan a ir formando alrededor de esta operación, que van a ser muchas, muchas. Bien, ya saben que ayer se ha inaugurado el puerto de Chancay, que está a 80 kilómetros de Lima, está muy cerca. Va a ser todo un hito en las relaciones comerciales entre Perú y China y la estatal Costco Shipping es la que ha liderado este proyecto que ha supuesto una inversión de 3.600 millones de dólares aproximadamente. ¿Va a ser una revolución en la logística? Lo va a hacer. Toda esta relación comercial que tenemos con China empieza en el año 2009 a través de la firma de un tratado de libre comercio que fue la base para que esta relación comercial vaya creciendo poco a poco, pero de manera continua e incluso exponencial. Porque en este momento las exportaciones peruanas a China están compuestas, por ejemplo, de cobre, harina de pescado, uvas, son las que están liderando el portafolio y suponen una gran parte de todo el porcentaje de exportaciones que nosotros enviamos. Sin embargo, para poder hacer negocios con China hay que tener en cuenta una serie de variables y elementos culturales que no todo el mundo tiene en cuenta y que ha generado seguramente bastantes problemas entre las partes. ¿Mm? ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, de las más importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer negocios con los chinos. El guanchi es uno de ellos, el concepto de cara, la idea de jerarquía y los estilos de comunicación. Vamos a hablar un poquito sobre esos elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer o proponerte algún tipo de negocio con los chinos. El guanchi, este término se traduce literalmente como la generación de relaciones y es fundamental para los chinos a la hora de hacer negocios. ¿Qué significa esto? Es el desarrollo de una red de contactos basado en la confianza mutua. Es decir, el chino no va a hacer negocios contigo si no tiene confianza en ti. Y esto supone desarrollar desarrollar y fortalecer ese tipo de relaciones de confianza en donde ellos puedan encontrar además reciprocidad y lealtad. Son dos elementos importantes. En cambio, el hispanoamericano, con la influencia norteamericana, estadounidense, tiende a ser más transaccional, ¿no? Es decir, yo tengo algo, este algo tiene valor, te puede interesar, vale tanto. ¿Mm? ¿No? Me das el dinero y yo te lo doy, listo. Negocio cerrado. Eso es un poco. Con sus más y sus menos, con sus matices, de acuerdo a los países y tal. Sin embargo, los chinos tienden a preferir una relación bastante más profunda a la hora de hacer negocios. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa peruana de exportación de paltas y un importador chino quieren hacer negocios, el éxito de esa transacción va a depender no solamente de la competitividad del precio del producto, sino también del tiempo que han invertido en cultivar una relación sólida entre ambas partes. ¿Qué supone esto? Almuerzos de negocios, reuniones informales, obsequios simbólicos. Todos estos elementos configuran un, eh, qué sé yo, un acercamiento, un approach
clave a la hora de encaminarte a una relación fructífera. Los peruanos, en cambio, solemos ser más prácticos. Llegamos y cerramos acuerdos de manera más rápida. Nuestro enfoque para ellos podría interpretarse como apresurado o incluso, dentro del contexto chino, irrespetuoso. Luego, hay otro concepto, el mianzi, que es el concepto de cara. En la cultura china, este elemento tiene que ver con prestigio y reputación de una persona dentro de un grupo social. En el ámbito de las empresas, en el ámbito de los negocios, en el ámbito corporativo, si no tienes una buena reputación, puede esto derivar en la pérdida de la confianza de las personas que están alrededor tuyo y, por tanto, influir negativamente en las relaciones comerciales. Por ejemplo, corregir públicamente a un empleado chino o expresar un desacuerdo de manera directa puede ser percibido como una humillación. En el Perú, donde el trato organizacional dentro de las empresas o cualquier tipo de organización, incluso organizaciones públicas, suele ser más directo, aun cuando hay jerarquías, aun cuando muchas organizaciones son verticales, el trato tiende a ser directo, ¿no? Pero en el mundo chino no sucede de esa manera. Por ejemplo, podría darse la relación entre un empleador chino y un trabajador peruano en el puerto de Chancay, mientras que el empleador puede evitar confrontaciones directas para preservar la armonía, el trabajador peruano podría interpretar esta actitud como indiferencia o falta de interés a la hora de resolver un problema. Bien, otro punto a la hora de hacer negocios con los chinos tiene que ver con la paciencia. A la hora de cerrar tratos, sobre todo. Las negociaciones con los chinos suelen ser procesos largos, meticulosos, detallados. Los chinos valoran la paciencia, el análisis detallado, lo cual puede contrastar con la manera como los peruanos, y en general los hispanoamericanos, e incluso los norteamericanos, los estadounidenses, hacen negocio. Nosotros tenemos un sentido de la urgencia bastante más acentuado que podría ofender la sensibilidad china. Te pongo un ejemplo. En un proyecto de exportación de cacao, la empresa china podría solicitar múltiples reuniones para revisar detalles de carácter técnico y legal, mientras que un proveedor peruano podría interpretar esto como desconfianza. Sin embargo, si tú te pones a pensar, este enfoque responde a una cultura que prioriza la reducción de riesgos y además la construcción de relaciones duraderas. Quieren minimizar lo máximo que se pueda los riesgos dentro de la negociación primero y luego el desarrollo, la ejecución del proyecto. Luego también hay un tema que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Acá es muy importante. Los chinos suelen emplear una manera indirecta para expresar objeciones. Por ejemplo, ellos pueden utilizar frases del tipo lo consideraremos o podemos revisarlo más adelante. Así que los empresarios peruanos, quienes vayan a hacer negocio, tienen que leer entre líneas ese tipo de frases para entender que no la están haciendo larga o que no, o que los están peloteando, sino que sencillamente ellos no son así de directos como podemos serlos nosotros. Otro elemento que es importante, la jerarquía y la estructura organizacional. Esto es muy importante en la tradición china, la idea de la jerarquía. Las jerarquías se respetan. El Perú, vamos a decir así, de un
diría yo, desde los últimos 200 años, a esta parte ha entrado en una especie de crisis de autoridad. No hay autoridad, cuando hay autoridad no se le respeta, entonces las jerarquías cada vez son menos importantes. No hay una reverencia a la autoridad, porque la autoridad en muchas ocasiones tampoco se da cuenta que tiene esa autoritas y se comporta como cualquier cosa. Pero en China, en el modelo chino, no funciona así. La jerarquía allí funciona o es un elemento importante, central de la cultura empresarial. Las decisiones importantes se van a tomar siempre en los niveles más altos y la comunicación entre los subordinados y superiores puede ser limitada. En el Perú no. En el Perú puede haber cierto respeto por la autoridad en determinadas ocasiones, puede haber una estructura organizacional más o menos compleja, pero siempre suele ser o hay una tendencia a que sea más horizontal. Y los trabajadores esperan interactuar con sus líderes, esperan interactuar con sus gerentes, esperan interactuar con sus jefes, ¿no? De hecho, hay toda una cultura corporativa norteamericana que es lo que te exige, ¿no? Tienes que ser un jefe que entre en comunicación con los trabajadores y tal. No, eso no funciona con los chinos. No funciona. No, o sea, tu jefe te ha dado una orden y tú la tienes que acatar. Punto. No hay comunicación ascendente, comunicación descendente y ese tipo de cosas que se suelen practicar en los modelos organizacionales occidentales. Sí que es cierto que, como en todo lado, es importante que haya un liderazgo también, ¿no? Eh, por ejemplo, en el puerto de Chancay, se podría dar el caso que algunos gerentes chinos prioricen la implementación de estructuras jerárquicas rígidas. Y esto podría generar desafíos, o sea, vamos a utilizar esa palabrita para los trabajadores peruanos, quienes están acostumbrados a un ambiente laboral bastante más flexible. Hay algunos datos que quiero recordar, ya que estamos hablando de la relación peruano-china. Según Proinversión, el puerto de Chancay va a manejar más de 1.000.000 de contenedores al año. 1.000.000 de contenedores al año. Lo que obviamente va a incrementar el intercambio comercial entre Perú y Asia. Luego, hay un estudio de la Cámara Peruano-China que revela que el 80% de los empresarios peruanos considera que es importante el valor, bueno, digamos, el atributo de la paciencia en todo caso, la prudencia y el conocimiento cultural de los chinos para poder trabajar con ellos. El 60% en el Perú de los conflictos laborales en empresas chinas se atribuyen a diferencias culturales, según un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo podemos reducir el impacto del choque cultural entre ambos países? Y en general entre toda la cultura asiática que va a penetrar directamente en el Perú. Hay que trabajar en educación cultural. Ahí yo supongo que la gente de Chancay va a empezar a trabajar mucho sobre ese tema y también se debería de trabajar acá en las universidades, en los institutos, en los colegios. ¿No? Estas variables que hemos estado revisando, el guanchi, la idea de la cara, es decir, la reputación y las expectativas laborales son importantes. Luego, es importante también que se pueda contratar a consultores, a expertos que ayuden a aceitar mejor esa bisagra entre chinos y peruanos, de forma que se pueda reducir al máximo los malos entendidos que necesariamente van a haber y van a aparecer en cualquier momento. También es importante que ambas partes puedan ser abiertos y flexibles y que se invierta en tecnología de la comunicación. Es importante eso. Bien, ahora, a lo largo de los años, muchas empresas peruanas han aprendido lecciones valiosas
sobre cómo poder adaptarse a las particularidades de la cultura empresarial china. Por ejemplo, una empresa minera peruana que estableció una alianza estratégica con un gigante asiático para la extracción y exportación del cobre. En este caso, el desafío inicial fue la diferencia en las expectativas sobre el manejo de los tiempos. Mientras que los socios chinos insistían en dedicar varios meses a estudios de viabilidad detallados, los ejecutivos peruanos estaban ansiosos por comenzar la explotación de inmediato para maximizar la rentabilidad. Allí ya tú ves un primer conflicto entre la necesidad de hacer de estudios a nivel de detalle, de tomarse las cosas con calma, de ser prudentes, versus esta necesidad que tiene el empresario peruano por acelerar, por llegar al objetivo, por maximizar. La clave para resolver este conflicto fue un equipo de enlace cultural. Ojo para la gente que está interesada en este tipo de... Porque esto es una beta de negocio, ¿no? Trabajar en términos culturales como asesor, como consultor, para reducir ese tipo de conflictos entre las empresas que hacen negocio con chinos. Donde hayan profesionales que sean bilingües, que expliquen las preocupaciones de ambas partes, ¿no? Que sean una bisagra. Por ejemplo, en otro sector, el sector agrícola, una empresa peruana de exportación de espárragos enfrentó dificultades para mantener estándares de calidad exigidos por sus socios chinos. El obstáculo no era la calidad del producto en sí, sino las diferencias en la interpretación de los estándares. Para resolver esto, la empresa implementó capacitaciones específicas para sus trabajadores peruanos, incluidas visitas guiadas a las plantas de procesamiento en China, lo que les permitió entender mejor las expectativas de sus clientes. Va a ser necesario que en determinados casos haya gente que viaje a China, conozca la cultura y conozca exactamente cómo es que se trabaja allí. El idioma es súper importante para poder reducir las brechas que puedan haber entre las dos culturas y el manejo y la gestión del idioma por ambas partes, porque un idioma en realidad es una especie de software, de sistema operativo, que va a determinar la manera como tú piensas y cómo ves el mundo. Y por ende, cómo te comportas frente a los desafíos que te da el mundo. Luego, hay otro elemento que es importante, que lo estuve comentando un poco de soslayo, ¿no? Que es las diferencias culturales en torno al liderazgo. La interacción de los modelos de liderazgo chino y peruano también es un terreno fértil para el choque cultural. En China, los líderes suelen adoptar un enfoque autocrático, ojo al piojo, donde las decisiones fluyen de arriba hacia abajo y los subordinados rara vez cuestionan las instrucciones. Este es un modelo que está basado en el respeto y la obediencia y va a contrastar mucho, fuertemente, con el estilo participativo que tienen o que tienden a tener los líderes locales. ¿Por qué? Porque aunque no lo tengan, acá lo que se aspira es a tener un modelo participativo en donde escuches a tus trabajadores, donde puedas recoger sus inquietudes, donde los puedas adherir a un objetivo en común, ¿no? Ese es el modelo de gestión que se utiliza en el Perú. No siempre se aplica, pero es el que se promueve. Por ejemplo, un gerente de una empresa china en el puerto de Chancay, quien implementó estrictos horarios y metas de productividad sin consultar previamente a los supervisores locales. Este enfoque generó tensiones entre los empleados peruanos, quienes percibieron las medidas como autoritarias. Ojo que estos son ejemplos tipo, de cosas que pueden ocurrir. Sí sé ejemplos de alguna empresa en donde un jefe chino,
ante un reclamo aireado en donde un subordinado medio se fue a los golpes, este jefe chino le aplicó un golpe de kung fu, lo bajó, se lo llevaron al hospital, a la posta, quedó ahí medio, ¿no? Y se hizo un alboroto en la zona. Ese sí es un caso real. Meten golpe, meten golpe. Hay esa cultura. Hay esa cultura. Entonces, hablemos un poco del futuro. Bueno, hemos hablado un poco ya de cómo es el estilo de liderazgo. Los chinos son conocidos por un enfoque bien disciplinado y orientado a la eficiencia, ya saben. A nivel de detalle, les gusta revisar todo con minuciosidad, ¿no? Y va a ser importante que se puedan practicar relaciones laborales o valores compartidos. Porque a eso apuntó el discurso o el artículo de Xi Jinping. Trató de encontrar valores que puedan ser compartidos entre dos culturas que son milenarias. Como yo leí ese artículo de Xi Jinping, como yo lo leí, yo entiendo que lo que ha tratado de servirse de lo más similar a su propia cultura. Y mostrar un camino de futuro. Es un buen artículo. Y es un buen mensaje. Está bien elaborado, ¿no? Pero de todas maneras hay que esperar. Con los chinos, ellos juegan su partido. Y ellos, por ejemplo, en el caso del puerto de Chancay, no quieren ningún tipo de regulación. No quieren ningún tipo de control. No quieren ningún tipo de que puede resultar muy beneficioso para el Perú, que puede servir como un puente casi exclusivo entre la región y China, saltándose países como México y otros, el Canal de Panamá. Sí, pero ya desde el inicio te va diciendo ese tipo de actitudes en macro, cómo es que van a ser luego las actitudes en micro. Así que allí va a ser cuestión de sentarse, negociar de la misma manera que ellos lo hacen, ¿no? Y tratar de sacar el mejor partido para los intereses de los peruanos y sobre todo de la gente de Chancay también, ¿no? Muy bien, hay algunos estereotipos también. Hay estereotipos de carácter cultural que pueden obstaculizar las relaciones. En el Perú hay la percepción que los empresarios chinos son fríos e inflexibles, mientras que en China puede haber una imagen de los peruanos como demasiado relajados e informales. Esto es real. Esto es real. Yo les comentaba que, por ejemplo, ellos no pueden entender que el gobierno peruano no tenga la capacidad para hacer que un negocio extractivo, que una operación extractiva, ya sea una mina, ya sea una hidroeléctrica, ya sea lo que fuere, tenga que pedirle permiso a la gente. Eso a ellos no les entra en la cabeza. A los chinos. No les entra en la cabeza. ¿Cómo es que el Estado peruano, que es la máxima autoridad de un país, que tiene todos los recursos, que tiene las fuerzas, que tiene el monopolio de la violencia, es impedido de que se ejecuten proyectos extractivos? Ellos no lo entienden. Porque claro, acá tú tienes que, cuando quieres armar o abrir una mina, cuando haces un proyecto de factibilidad, primero se tiene que conseguir una suerte de licencia social para operar, ¿no? Y la licencia social para operar dura todo lo que dura el proyecto. No dura solamente el momento en donde te dicen, ok, vaya usted, abra, ¿no? Y nos queremos beneficiar del proyecto como... No. Eso no existe en China. Eso no existe. Entonces, todo es monopolio del Estado. El Estado, si encuentra petróleo debajo de tu casa,
va a moverte de tu casa, te va a quitar la casa, te va a llevar a algún otro lugar y va a extraer ese petróleo. Así funciona ya. Y ese es un tema que a ellos les perturba y les molesta. Cuando hay algún problema social, ellos no entienden ni saben generalmente cómo manejarlo, se lo dejan a los peruanos responsables de las áreas sociales, pero no entienden cómo es que hay tanto lío, cómo no se pueden avanzar los proyectos. No lo entienden. Muy bien. A ver, entonces, esos son un poco de los elementos que yo he averiguado y que yo creo que podrían ser útiles a la hora, a la hora de ponernos a pensar qué nos conviene, cómo negociar y cómo ellos nos ven a nosotros. ¿No? Muy bien. Llamada. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta información. Si es así, regálenme un like. Si les gusta este tipo de temas que tienen que ver con cómo hacer negocios, con gente de otras culturas y tal, déjenmelo en los comentarios, compartan este video. Si quieren saber un poco más de cómo es el modelo chino, tanto para trabajar con chinos como para hacer negocios con chinos, podemos buscar algún tipo de información y armamos otro podcast y vamos comentando, ¿no? Pero la cosa se viene muy potente, vamos a decir así. Para bien o para mal. Este tipo de proyectos pueden salir o muy bien o pueden salir muy mal, ¿no? Sobre todo cuando es con una superpotencia. Y más cuando es con una superpotencia que eventualmente puede colisionar con otra superpotencia que está arriba de nuestro continente, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.